presidente. En efecto, estas son reservas que suscribo con el diputado Carlos Augusto Morales. Son reservas que trabajamos con agrupaciones de la sociedad civil, en particular con México Evalúa y con la red de rendición de cuentas, con los que tuvimos, insisto, este foro el lunes pasado. El peor pecado de un político es la indolencia. El peor pecado de un político es no tener conciencia de lo que está pasando en la realidad. Esto que sin ninguna, esto que puede ser el estar en una dimensión diferente y no darnos cuenta de lo que verdaderamente pasa. ¿Quién es el ejemplo supremo de la indolencia política? Bueno, en la Revolución Francesa hay un ejemplo que todos recuerdan. Cuando llegaron a Versalles, después de liberar la Bastilla, iba la muchedumbre, la gente insurrecta, y la respuesta de María Antonieta fue: denles pasteles, como si con eso fuera a resolver el terrible problema que había en esa nación. Yo los llamo a que no seamos indolentes, a que entendamos el mensaje de la sociedad. Voy a hacerles unas propuestas que lo que hacen es darle transparencia y control al presupuesto. Díganme, que alguien diga que parte del problema no es la opacidad que hay en el manejo de los recursos, la desconfianza, la sospecha. Es más, el escándalo por la Casa Blanca de Chapultepec se debe en gran medida a la opacidad, el no conocer, al que sean escándalos periodísticos quien le tenga que decir o tenga que sacar a la luz estas cosas a la sociedad, y no que lo supiéramos, que lo valoráramos. Ese es un punto que yo llamo a que tengamos conciencia, porque esto ofende a la sociedad en un momento delicado, en donde la clase política está siendo señalada, juzgada, denunciada, y nosotros, si actuamos de la misma manera, es que no estamos entendiendo el mensaje. Leo las propuestas porque creo que se explican por sí solas. En el artículo 4 pongo un inciso 3 que no tiene correlativo, y sería así: se publicará en los informes trimestrales un anexo con la evolución financiera y física, cuando corresponda, de todos los fondos del ramo general 23, provisiones salariales y económicas. 4. Todos los ejecutores de recursos del ramo general 23 deberán proveer a la Secretaría de Información para mantener actualizada, al menos trimestralmente, la plataforma electrónica de información sobre recursos del ramo 23 para entidades federativas y municipios. En dicha herramienta se publicarán los principales indicadores de todos los fondos y recursos del ramo general 23, provisiones salariales y económicas. La herramienta deberá presentar la información en formato de datos abiertos. La información de cada proyecto contendrá como mínimo: 2 puntos, la dirección exacta de su ubicación y referenciación, las variaciones absolutas y relativas entre lo aprobado y ejercido del avance físico y financiero, los documentos los documentos más relevantes relacionados con el diagnóstico, diseño, mecanismos de selección a nivel local, contratos asignados, monitoreo, evaluación y auditoría, de material visual, fotográfico y de video de cada proyecto que haya ejercido su presupuesto. En el artículo 11, sería artículo 11 bis 1. Los informes trimestrales incluirán la información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del presupuesto de egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de todos los programas presupuestarios y proyectos aprobados o que reciban recursos durante el año fiscal, y en su caso los programas operativos que son financiados con dichos programas en el cumplimiento de los objetivos y metas de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de la ley. Dichos indicadores incluirán el avance financiero de cada programa y el avance físico en proyectos de obra y adquisiciones. En cualquier caso, se reportará la cantidad de componentes producidos, es decir, productos y servicios generados. Los indicadores de avance financiero comprenderán, al menos, los montos aprobados, pagados y ejercidos de cada programa presupuestario,
La información a que se refiere el presente artículo deberá ser publicada electrónicamente en formatos de datos abiertos. Artículo 11 bis 3. Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5% del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad o empresa productiva del Estado, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir una opinión sobre dichas adecuaciones y solicitar que el secretario de Hacienda y Crédito Público comparezca ante la Cámara de Diputados para explicar el contexto general y específico de los motivos de los cambios. Asimismo, el incremento deberá ser explicado en un anexo del informe trimestral que corresponda, desglosada en todas las clasificaciones oficiales de gasto, administrativa, económica, por objeto de gasto, programática, funcional y geográfica, incluyendo los objetos de gasto y los insumos afectados. Esta disposición se observará en variaciones mayores a 10% en todos los programas de subsidios clasificados bajo las modalidades S y U y los programas presupuestarios bajo las modalidades M, O, P, R y, entre comillas, otros, así como los fondos federalizados del ramo 23 y 33, que sus variaciones no se encuentren reguladas en otras disposiciones fiscales. Cuando las variaciones de un ramo superen el 20% de un presupuesto aprobado, requerirá presentar a la Cámara de Diputados la evidencia debida para fundamentar los cambios y esperar su aprobación para poder ejercer los recursos adicionales o recortar su presupuesto. Esta, como ven, es control que deberíamos tener en nuestra responsabilidad con el presupuesto. Artículo 23. En el último informe trimestral del ejercicio, adicionalmente se deberán incluir la información sobre los ingresos generados por cada uno de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en operación, los proyectos que estén en construcción, su monto ejercido y comprometido, el monto pendiente de pago de los proyectos concluidos y la fecha de entrega y de entrada en operación de los proyectos. Esta información que se deberá publicar en la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad. En todos los informes trimestrales del ejercicio se reportará la evolución de todos los programas y proyectos de inversión de más de 35 millones de pesos. Asimismo, un reporte de las variaciones en los presupuestos y tiempos de ejecución de los proyectos registrados, definitiva o temporalmente, en la cartera de inversión, de tal manera que puedan identificarse los cambios sucedidos desde la aprobación del proyecto. El reporte deberá presentarse en formato de datos abiertos e incluir a. Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos proyectos. B. Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos. Y C. Un análisis que permita conocer el monto a valor presente de la posición financiera del gobierno federal y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate. D. Un reporte de las variaciones en los presupuestos y tiempos de ejecución de los proyectos registrados, definitiva o temporalmente, en la cartera de inversión de tal manera que puedan identificarse los cambios sucedidos desde su inicio. El reporte deberá incluir el avance global de la cartera y de los proyectos más relevantes en términos de su presupuesto e impacto esperado. C. Una lista de proyectos de infraestructura financiados con fondos públicos, destacando el fondo de origen de los recursos. Asimismo, la unidad de inversiones deberá publicar anualmente, a más tardar el último día hábil de julio, con base en la normatividad aplicable y a través de la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes completos de las evaluaciones ex post de los programas y proyectos de inversión que realicen las dependencias, entidades y la propia Secretaría, así como un informe que contenga una versión resumida en donde se destaquen los hallazgos más relevantes de la evaluación. Artículo 24, fracción sexta. Por su parte, la Secretaría integrará la información relativa al avance de cumplimiento de metas, a los resultados de las evaluaciones y al seguimiento a los aspectos que sean susceptibles de mejora. Asimismo, las dependencias y entidades publicarán dicha información en su página de internet y la integrarán a los informes correspondientes en términos de las disposiciones aplicables. La publicación de las evaluaciones descritas en este artículo se realizará de forma electrónica en la misma plataforma que la que se reporte el avance financiero de los programas presupuestarios correspondientes. Y en el transitorio 14º, que no tiene correlativo, agregar uno que diga 14º, la cuenta pública del año fiscal 2015 se entregará a la Auditoría Superior de la Federación a más tardar el 30 de enero de 2016 con el fin de agilizar el proceso de auditoría y respetar los tiempos establecidos en la Constitución para este fin.
con excepción de este último, que sé que de alguna manera es un acuerdo político en virtud de que en la Constitución hay otro plazo, pero y esperaría que hubiera voluntad política para hacerlo, porque insisto, beneficia la transparencia, la rendición de cuentas y el control del Congreso sobre el gasto. También diría que estas otras, como ustedes lo leyeron, no hay ningún problema, solo es transparencia. El que nada debe, nada teme. Debiéramos trabajar como en caja de cristal. Ojalá sigamos empujando, creo que no hay condiciones, según veo, y está sellado el acuerdo, según me dicen, pero ojalá que hubiera condiciones para poderlo incluir, porque es fundamental darle transparencia. Hay mucha desconfianza de la sociedad por algunas historias que conocen, etcétera, y todos coincidimos en que es necesario combatir la corrupción. Pues aquí tenemos la oportunidad para darle mayor transparencia, control e, insisto, rendición de cuentas. Concluyo, presidente, nada más pidiendo que se incluyan en el diario de debates íntegras las reservas aquí presentadas. Es cuanto, presidente, y gracias por la tolerancia. Gracias a usted. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.